Shalom, shalom, pueblo de Israel, con el gusto de saludarles, deseando se encuentren muy bien. Bien, estamos ya, Pesa, muy cerca de Pesach, estamos en el conocido Shabbat Agadol, el gran Shabbat, el Shabbat de la redención, por eso es conocido como el Shabbat Agadol, el Shabbat que está previo a Pesach, ya sea un día antes o como en esta ocasión que nos va a tocar a media semana Pesach después de Shabbat. Vamos a tener la celebración de Pesach, la cual nos habla Shemot capítulo 12, versículo 1 por completo, todo el capítulo nos da especificaciones correctas o precisas, perdón, de la celebridad de Pesach, una parte del capítulo 13 que nos da la misbah de la Gadá, del relato de la salida de Misrán, el cual se le cuenta a los hijos, una misbah, creo de las dos cosas más importantes que hay de esta festividad, de la festividad de Pesach, es el recuerdo de la salida de Misrán y el contarlo, hacer la gada, el cuento, el contar a los hijos la, la vivencia en Misrán, la salida, es fundamental o de lo más esencial para esta festividad. También así de la misma manera, de Barín capítulo 16, el versículo 1 nos da así la indicación de observar el mes de Abib, porque en el mes de Abib salieron de Misraim y que harán Pesach porque en este mes el Eterno los sacó de Misraim. Entonces lo esencial de la festividad de Pesach es porque en este mes salieron de la esclavitud, salieron a libertad. Tenemos así que hay diversas cuestiones, cuántos días se come Maxá, si son 7, si son 8, hay una discrepancia, por ahí capítulo 16 de Devarim expresa, y comerás 6 días panes sin levadura, y Shemot nos dice capítulos 12 que 7 días, ya la tradición actual dice que son 8 días. Lo cierto es que la Torah nos dice que son 7 días de panes sin levadura. Regresando a lo que les mencionaba de Devarim, si ponemos atención a la lectura, nos habla el primer día tendrás pesa, tendrás panes sin levadura, automáticamente ya está contando un día. Posteriormente dice, por la mañana regresarás a tu casa, es decir, ya está contando un día. Después dice, 6 días comerás panes sin levadura, es decir, otros 6 días después de la festividad de Pesa, es decir, se cuenta el día de Pesa, se cuenta el 14 de Pesa, es decir, al atardecer empieza el 14, pero según nos expresa la Torá, Pesach no se celebra como las demás festividades de tarde a tarde, sino Pesach se celebra entre las dos tardes. De tarde a tarde es de la puesta del sol a la siguiente puesta del sol. Ahora, Pesach es entre las dos tardes, es decir, entre las 3 y las 6 de la tarde del día 14 es que se celebra Pesach. Posteriormente ya entra el día 15, lo que se conoce como el primer día de Pesach, y de esa manera entonces se empieza a contar de esa tarde, es decir, el 14 se empieza, pero al terminar. Normalmente siempre empezamos la festividad, vamos a ponerlo, Yom Teruah, el primero de Tisre, el primero del séptimo mes, se empieza justo al acabar el último día de Lul, al atardecer, se empieza con el día primero del séptimo mes, el conocido Tisre. No es así en la festividad de Pesa. La festividad de Pesa se celebra el día 14, pero ya al terminar, entre las dos tardes, no de tarde a tarde. Y entonces automáticamente terminando el día 14, luego empieza el día 15, que es el primer día de panes sin levadura, y el séptimo día acaba el día 21 del mes de Abid. De el día 15 al día 21 son 7 días de panes sin levadura, y por si hubiera una duda, aclara, 7 días comerás panes sin levadura, es decir, son 7 días más las horas, las pocas horas que tomas de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde del día 14, e incluso muchos dicen, Pesach es el día 15. No,
Pesach, según la Torá, es el día 14 y se celebra solamente entre las dos tardes. Automáticamente nos entra el día de panes sin levadura. Cuando estamos haciendo el ceder de Pesach, según marca la escritura, ¿qué marca la escritura? Marca maxá, panes sin levadura, hierbas amargas y hoy día una comida la cual sea completamente acepta para pesa. Dado que no tenemos el templo, dado que no tenemos dónde hacer el sacrificio, dado que no tenemos un Cohen, al menos bastante, no tenemos un Cohen para que haga dicho sacrificio, es decir, apartado desde el día 10 de un año, inspeccionado para el día 14, entre las dos tardes, casi cuando acaba el día 14, hacer el sacrificio de pesa, comerlo completamente quemado, todo basado, completamente, todo en una totalidad, es el único corbán en el cual especifica que no es como otros que se quemaba todo, se quemaba una parte, otra parte le tocaba al Cohen, se apartaba y solamente se quemaba la grosura. Este se quema completo, las patas, la cabeza, todo y todo se come y no debe quedar nada a la mañana. Se acerca una familia, el vecino. Si tú crees que con tu familia no puedes concluir este corbán, llámate a tu vecino próximo y se acaban este sacrificio. Es algo lo cual ayuda a unir, a compartir y demás. Pero bien, entonces vamos a tener Pesach. También les decía los 7 días. Nada leudado debe haber en la casa. Hay mucho producto, de lo cual se conoce kasher le pesa, de la manera que se ha ordenado para pesa. Eh, pero a veces es difícil conseguir o para algunas personas les es difícil tener estos productos a la mano. Lo cierto es que no deben de tener nada leudado. Lo que sí es importante conseguir el vino le pesa porque tiene la característica de ser meshubal, de ser horneado y no permita que llegue a tener la fermentación, dado que si se consigue otro vino el cual no sea meshubal, eh, va a llegar a leudarse o ya está leudado, pues, se puede decir, y no se puede tener dentro de la casa. En los 7 días, desde el día 14 al día 21, el día 14 por la tarde hasta el día 21, se puede encender fuego, excepto el Shabbat que cae en medio de la festividad. Teniendo los días, los Jolamoe que tenemos en la festividad, en el trayecto de la tarde del 14 a la tarde del día 21, es decir, el día 22 de Abid, ya por la tarde, cuando empieza el atardecer, porque los días hebreos empiezan por la tarde, tarde para anochecer, ya el día 22 queda completamente ya permitido comer leudado y también termina el día, el Shabbat grande, el Shabbat Shabbatón. Primer día, el día 15 para concluir día 16 por la tarde, es día de cese. Día 21, es decir, al terminar en la tarde el día 20 y empieza el 21 para concluir antes de empezar el día 22, es cese. No se trabaja, no se hacen labores, es día muy semejante a un Shabbat, con la diferencia de la regularidad de que sí se puede cocinar, excepto que no se hacen comidas grandes, sino solamente lo que han de comer, lo que ha de comer la familia, es lo que se llega a hacer en estos días. Claro, y quiero aclarar que si llega a caer en Shabbat, no se puede encender fuego, excepto los otros 7 días, sí se puede encender fuego. Entonces, meramente dice el capítulo 12 de Shemot en el versículo 14, este será un día para recordar, cada año de generación en generación, deberán celebrarlo como una festividad especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Esto se tiene que recordar siempre. Lo esencial de Pesach es recordar la salida de Misraim. Lo esencial de Pesach es recordar que el Eterno rescató al pueblo de Israel. Cada que se presenta el Maser, como lo hacían anteriormente, capítulo 5 de Devarim, capítulo 26, versículo 5 de Devarim, expresa que venían delante del Cohen, traían la canasta, traían el macer y decían un arameo, quiso hacer perecer a mi padre. Bajó Jacob a Misraim,
y bajó con poca gente y llegó a ser una nación grande. Pero más adelante expresa, dice, los Mizraim, los egipcios nos hicieron mal, nos impusieron dura servidumbre. Y entonces dice más adelante el texto, entonces clamamos al Eterno y Él escuchó nuestro clamor, oyó nuestras súplicas y nos salvó con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes señas, con signos y milagros, hizo gran salvación al pueblo de Israel. Ahora bien, entonces, es recordar esto, lo que ha ocurrido generación a generación. Vamos entonces a tener, hay prácticas las cuales desconcertan un poco a los recientes, incluso a los que ya tienen tiempo en cuanto a qué se debe hacer. Es costumbre, tradición limpiar la casa hasta lo más eh, recondito de la casa, porque puede que se haya escapado un pedazo de pan, un pedazo de algo que tenga levadura. Entonces por eso es bueno, hay hasta una práctica que un poco antes se enciende una vela y se busca y demás, la práctica de la búsqueda del Hamex. ¿Está mal eso? No, no está mal, simplemente la práctica y la tradición que no contradiga la Torah es permitido. Por otra parte, sí tener consciente que a veces se enfatiza mucho en cuestiones las cuales pueden venir a ser contradictorias. Dice Coelec 7 versículo 16 y 17, Coelec, conocido como Eclesiastés, expresa de esta manera: no seas demasiado piadoso, tampoco excesivamente sabio, porque has de quedarte destruido. Y expresa también, no seas demasiado malvado, tampoco demasiado tonto, porque has de morir antes de tiempo. Entonces nos dicen, no tienes que ser tan excesivo en ser un sadik, en salirte de un contexto de la escritura y llevar a poner tantas cosas las cuales puedan perjudicarte, pero tampoco puedes ser tan ingenuo, tampoco puedes ser también demasiado, dice, malvado, en un contexto de que a veces la persona cree que es muy malvado y la misma persona se hace y cree que no puede acercarse a pesa, cree que no puede hacer esto. No seas demasiado, no te juzgues tú mismo. La teshuvah, el retorno al creador siempre está con vigencia, digo, no tiene caducidad, siempre está vigente, siempre está preciso para acercarse. No te creas demasiado malvado, pero tampoco seas demasiado ingenuo, demasiado tonto, dice esta traducción. Siempre hay que saber que los excesos de montarle a la Torah y los misbot te pueden traer malas consecuencias. Una ocasión, un rey tenía un huerto, un campo, un sembradío muy hermoso, frutos de todos, pero una ocasión ese rey, por alguna situación, tuvo que salir y dejar solo su jardín, el cual él cuidaba con mucha dedicación, y le encargó a uno, y le dijo: ¿ves este cerco? Cuídalo, protégelo, cuídalo muy bien este cerco, no permitas que nadie pase, te encargo que cuides este cerco. Cuando llegó el rey de su viaje, donde fue, estaba el cerco intacto, pero los frutos que tenía ya habían perecido, ya estaban marchitos. Estaba tan dedicado en cuidar los cercos, las protecciones de los frutos, de la Torá y los mismos, de aquello lo cual es tan preciso, tan claro que te lo trae el Creador para ponerlo por obra, que de momento se puede desviar como aquel que se puso a cuidar el cerco. Se puso a cuidar el cerco y no alcanzó a cuidar los frutos. A veces también se ponen medidas las cuales, lejos de ayudar a los hijos a amar la Torah, los mismos, de tener con alegría, pesa, se llenan de completas cargas tremendas que los hijos no llegan a abrazar, a percibir todo eso. Y llega el momento en que se descuida, porque se abrazan los cercos. Está tan metida la ama de casa, está tan metido el padre de familia en el tema de pesa. No estoy diciendo que sea, por eso dije, no seas demasiado sadiquín, no seas demasiado ingenuo. De las dos partes tienes que tener un equilibrio. ¿Cómo me equilibro? Ve a la Torah. Ve a la Torah. Es que me dice esto, es que la alajá de quién, la alajá del creador, la alajá de los hombres.
Mira, entonces lo esencial es que tú transmitas, que tu generación ame este camino, que tu generación no se despegue de este camino, que siga contando por todas las generaciones. Vuelvo a darle lectura. Esto será un día de recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrar como una festividad especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces lo esencial, pero cuando viene entonces solamente a cuidar el cerco, se pierden los frutos. ¿Cuándo entonces a qué generación le vas a contar? ¿Cuándo vas a traer la Agadá a tus hijos? ¿Cuándo vas a traer ese relato? ¿Cuándo tus hijos se van a acercar? ¿Y por qué esta noche es diferente? Porque tú los estás trayendo a que vengan a este camino y sepan de las señales, de las maravillas que el Creador trae. Esta semana les mencionaba Shabbat Gadol, hay una Haftará que se da lectura como cada semana, pero también acostumbran leer una Haftará que se encuentra Anabí Malají, o el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 4 al 24, y empieza a hablar el Creador trayendo un reclamo al pueblo, que no están haciendo lo correcto. Dice, ustedes, a ustedes para dedicar vengo a ustedes me aproximo a ustedes para dedicar una sentencia, tengo un testigo ungido contra hechiceros, adúlteros, aquellos los cuales juran falsamente, no pagan a tiempo el jornal, no hacen bien a la viuda, al extranjero le hacen mal, lo llevan a juicio injustamente, no me temen, dice el Señor. Entonces empieza a traer un reclamo y les empieza a decir pero dice algo más, que para aquellos los cuales le temen, para ellos va a estar, para ellos va a traer Teshuvá, para ellos va a traer salvación. ¿Sí? Aquellos los que le temen, verdaderamente si se extraviaron, los va a encontrar, los va a traer así, los va a hacer que tengan una salvación, los va a tener, y dice en lo postrero, dice, recuerden la enseñanza de Moshe mi siervo, la cual ordenó en Joreb para todo Israel decretos y ordenanzas. He aquí que yo envío pronto al profeta Eliyahu. Pero les da algo clave, recuerden la enseñanza de Moshe mi siervo. Es lo esencial, recordar. Aquí, como nos dice también, esto será un memorial, esto será un recuerdo para ustedes, recordar generación a generación, pero no seas excesivamente, dice así, no seas demasiado piadoso, tampoco excesivamente sabio, tampoco seas muy malvado, tampoco seas demasiado tonto. Eso te puede hacer extraviarte. Tienes quien te guíe. Hay otra perashá, otra Haftará, perdón, que se lee el primer día de Pesach, la cual corresponde a Sefer Yehoshua, capítulo 3, versículo 5 al 7, capítulo 5, versículo 2 al 15, capítulo 6, versículo 1 al 27, y en el capítulo 5 expresa que cuando ellos llegan a los llanos de Jericó, le dice que afile cuchillos porque va a circuncidar a toda esa generación que no fue circuncidada, no fue circuncidada en todo el trayecto que salieron de Misraim. 40 años estuvo esa generación sin ser circuncidada. Es decir, eso de circuncidarse apresuradamente, circuncidar, no estoy diciendo que tienen que ser 40 años, pero tampoco que sea como una medida de proselitismo, tampoco que sea una medida impuesta para que la persona se circuncide. Recordemos a Abraham vino, lo llamó a los 75 años y hasta casi 100 años, 99 para ser exactos, lo llama a circuncidarse. Es decir, la persona debe de dar muestras, debe de mostrarse. Es que, ¿por qué les digo esto? Capítulo 12 de Shemo, que habla de las instrucciones de Pesa, dice que ningún incircunciso comerá del ceder de Pesa. Pero bien, está hablando de aquel que sacrificaban en el altar, aquel que lo sacrificaban directamente con todas las características.
no la cena que se hace en el ceder de pesa. Eso no fue ofrecido en el altar, eso no es no es el corbán pesa, simplemente se hace la alusión, se hace el ceder de pesa, el recordatorio, pero no es. Si tuviéramos templos, si se hiciera el corbán pesa tal como es, ningún incircunciso puede comer, pero de la cena de pesa sí puede participar aquel que no ha sido circuncidado. Claro, lo más próximo es apresurarse a entrar completamente, acercarse a Israel. ¿Cuándo pasó esto en los llanos de Jericó? Cuando ya estaban para entrar, cuando ya estaban cerca para entrar a Israel, es que entonces los circuncidó. Cuando andaban vagando en el desierto, cuando se andaban quejando, cuando andaban queriendo buscar otro líder, cuando Corax se rebeló, cuando están pasando todas esas cosas, esa es la clave. ¿Cuándo me debo circuncidar? Pues debo de entonces prepararme, debo saber si todavía hay todas esas cosas. Todavía estoy muy lejos de la entrada de Israel, todavía ando en el desierto, todavía ando con murmuraciones, todavía ando con quejas, todavía ando criticando al líder, todavía ando haciendo cosas. Estoy extremadamente lejos de Eres Israel, pero cuando ya estás cerca es cuando verdaderamente estás próximo ya para que el Eterno diga, hay que circuncidar para que pueda comer del corbán pesa y para que sea contado como la descendencia de Abraham. De otra manera, no es como que preciso para participar de pesa el tener así la circuncisión. En cuanto a los hombres, las mujeres directamente no tienen ese impedimento. Por otra parte, sí, para participar de PEXA, la persona tiene que haber sido completamente renovada, tiene que haber pasado por aquello lo cual es un renovamiento, una teshuvá, si es que va a venir a acercarse al pueblo de Israel, participarse y acercarse con lo que habló el profeta Yehezkel. Les voy a poner mis leyes en su mente, en su corazón, les pondré agua nueva, hacer así prácticamente una inmersión para ser una persona nueva y acercarse. No va a hacer la circuncisión el varón espontáneamente, la tiene que hacer sí. No está ya caducada, está vigente la circuncisión. Para las mujeres que no hay ese requisito, pero sí tienen que venir a la Torah, sí tienen que comprender lo que están haciendo, porque se van a acercar al pueblo de Israel, van a tomar un mismo estatuto, una misma ley, un mismo decreto, van a acercar sus leyes para ponerlas en su mente, en su corazón y ser parte del pueblo de Israel. Es el requisito para participar en este ceder de pesa y en todos los que nos permita posteriormente. ¿Qué tanto y tanto tendré que hablar de este día? Es una festividad muy importante para el pueblo de Israel, que en la cual no terminaré. En breve les comparto esto, que tengan así Hag Samea Pesach. Se acostumbra a decir kasher le pesa, que tenga un pesa kasher. Es la única festividad, no se dice kasher Sukkot, no se dice kasher Yom Teruah, pero kasher en el sentido de como tiene una manera, kasher es de la manera que. Entonces, si vamos a decir kasher le pesa, bueno, no en una reglamentaria completamente rabínica, sino de la manera que ordenó el Eterno. Que recuerdes de lo principal, lo esencial de peces, que recuerdes la salida de Misraim, que recuerdes, e incluso parte del Shabbat tiene bastante relación con la salida de Misraim. En cada Shabbat, entre las lecturas, se recuerda y se lee la salida de Misraim. Ya sea en los Sidurín, ya sea en las lecturas, siempre se recuerda la salida de Misraim. Bien, que tengan una excelente festividad de Pesa. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él. Shalom Ubrajot.